Un medidor LCR, por sus siglas de capacitancia, inductancia y resistencia, es un instrumento utilizado para medir precisamente la inductancia, capacitancia y resistencia de un componente, sensor u otros dispositivos cuyo funcionamiento dependan de esto. Existen de muchos tipos y se utilizan para usos tanto generales como especializados en diferentes prácticas. A grandes rasgos, los medidores RLC se pueden englobar en dos categorías: portátiles o de mano o de mesa de trabajo. Como su nombre lo indica, los de mano cuentan con la ventaja de poder hacer todas las mediciones correspondientes a un medidor de este tipo y sin la necesidad de montar un espacio de trabajo. Sin embargo, y a pesar de su practicidad y sus ventajas, también cuentan con desventajas, ya que muchas de las funciones que cuenta un medidor de mesa de trabajo no están presentes en un medidor portátil, como lo pueden ser la recolección de datos, control por computadora o usos de aplicaciones automatizadas, además de contar con una mayor precisión, por lo que aunque los medidores portátiles son funcionales en situaciones poco prácticas, se debe considerar que en situaciones especializadas un medidor de mesa de trabajo cuenta con características que aún no están presentes en casi ningún medidor portátil. Bueno, ahora hablaremos sobre las características del medidor RLC. Frecuencias de prueba seleccionables. Debido a que la impedancia es una función de la frecuencia y los usos de la aplicación pueden beneficiarse de conocer la impedancia en las frecuencias diseñadas para su uso, es útil tener un medidor RLC que pueda realizar sus mediciones en diferentes frecuencias. Modo relativo. El modo de medición relativa permite medir una pieza estándar y luego tener las piezas medidas posteriormente, mostrando la relación con el valor del estándar. Esto hace que sea más fácil comparar los valores medidos. Modo de tolerancia. Ciertos medidores RLC brindan la capacidad de clasificar componentes dentro de los límites de tolerancia especificados. Por ejemplo, algunos permiten ordenar componentes dentro de más menos 1%, más menos 5%, más menos 10% o más menos 20% de un valor nominal. Medidas de 4 hilos. Algunos medidores RLC utilizan una conexión de cables para el dispositivo bajo prueba. Este es un método de medición que utiliza conectores separados para la medición de corriente y la medición de voltaje. El beneficio es que la resistencia del cable no forma parte de la medición, lo que permite medir impedancias de bajo valor. La mayoría de los medidores RLC de mesa de trabajo utilizan una medición de conexión de 4 cables para el dispositivo bajo prueba. Mediciones de ESR. La ESR, resistencia serie equivalente, es la parte real de la impedancia cuando se utiliza el modelo en serie. Como el condensador es probablemente el dispositivo de menor impedancia en los circuitos conectados eléctricamente al condensador, el medidor RLC debería poder distinguir condensadores con ESR inusualmente alta. Estas mediciones se realizan normalmente a 10 kHz o 100 kHz para obtener la mejor sensibilidad. Conectividad. Algunos medidores RLC permiten la conexión a una computadora a través de USB, GPIB e interfaces seriales. Una ventaja de esta conexión de computadora es que se pueden acomodar situaciones de medición especiales. Medidas de voltaje y corriente. Algunos medidores RLC proporcionan mediciones de voltaje y corriente además de mediciones de RLC e impedancia. Estas características pueden ser útiles para permitir que el instrumento se utilice como un instrumento general de resolución de problemas.
Beneficios. Un medidor RLC es un poderoso complemento de un multímetro digital. Los siguientes son algunos beneficios de un medidor RLC. Medir la impedancia de un circuito y ayudar a solucionar problemas o caracterizar los circuitos. Los medidores RLC portátiles que funcionan con baterías son convenientes para llevar al campo para realizar pruebas fuera del espacio de trabajo. Medir las características de corriente alterna de un componente en función de la frecuencia y la amplitud para ayudar a predecir el comportamiento de CA en un circuito. Caracterizar motores mediante mediciones de inductancia e inductancia en función del ángulo del rotor. Es capaz de identificar los cables de la bobina de un relé, también conocido como relevador, sin marcar, midiendo la inductancia. Al seleccionar componentes para filtros pasivos, se puede medir la impedancia del filtro en varias frecuencias. Mide los componentes en el circuito, en particular encuentra condensadores con alta ESR, es decir, resistencia serie equivalente. También mide el factor Q de las bobinas. A veces se desea un inductor con pérdida y el medidor RLS puede indicarle si lo ha hecho correctamente. Si mantiene equipos, mida las características de los equipos con el medidor RLC y anote los valores para referencia futura. Los medidores de este tipo precisamente se utilizan para conocer la inductancia, capacitancia y la resistencia de tanto componentes como sensores o sistemas que dependan de estos. Sin embargo, hoy en día, muchos de estos cuentan con diversas características como modos automáticos que te permiten identificar componentes desconocidos con una aproximación de estos valores, así como la capacidad de reconocer aspectos relacionados como pueden ser la impedancia. En el aspecto práctico y para su uso manual, se hacen las mediciones basadas en un rango de frecuencia. Sin embargo, como ya mencioné, estos cuentan con modos automáticos que te permiten omitir esto. Claro que esto es una aproximación y puede no ser la más óptima para diversas mediciones. Sin embargo, para usos un poco más amateurs o de componentes que no cuentan con estas características ya especificadas, pueden ser muy útiles. Aquí está el modelo 879B de Beca Precisión, un medidor LSR con frecuencias de prueba seleccionables de 100 Hz, 120 Hz, 1 Hz y 10 Hz. En general, para mediciones de capacitancia, es más adecuado seleccionar una baja frecuencia de prueba al medir alta capacitancia. Aquí tenemos un condensador de 5.58 milifaradios conectado al 879B con una frecuencia de prueba ajustada a 100 Hz. La lectura permanece dentro de la precisión especificada. Ahora, si cambio la frecuencia de prueba a 1 Hz, note que la lectura se vuelve mucho menos precisa y comienza a fluctuar más. El usar una frecuencia de prueba más alta de 1 kHz o 10 kHz es más adecuado para probar condensadores más pequeños. Aquí tengo un condensador estándar de 700 picofaradios conectado al medidor ajustado a 10 kHz. Note que la lectura permanece dentro de la precisión especificada, mostrando 700.4 picofaradios,
Pero ahora, si yo cambio la frecuencia de prueba ajustada a 100 Hz, la lectura fluctúa hasta cerca de los 703 picofaradios, haciéndola menos precisa comparada con el valor esperado. Para la medición de inductancia, la misma idea es cierta. Generalmente, inductores por debajo de 2 mH deben ser medidos a una frecuencia de 1 Hz, mientras que inductores sobre 200 Hz deben ser medidos a 120 Hz. La elección del correcto modo de medición es importante para hacer mediciones precisas. El medidor LSR-879 permite seleccionar entre los modos de medición en serie y paralelo. El modo paralelo es utilizado para la mayoría de las mediciones de capacitancia, pero en algunos casos el modo en serie es preferido. Esto es especialmente verdad para condensadores grandes, utilizando el mismo condensador de 5.58 milifaradios que tuvimos hace unos momentos, ahora conectado al medidor con una frecuencia de prueba de 120 Hz. Note que la lectura en el modo de serie es aproximadamente de 5.56 milifaradios y el modo paralelo 5.49 milifaradios. Los resultados son más precisos utilizando el modo de serie para medir un condensador tan grande. Para medición de la inductancia es exactamente lo contrario, donde el modo de serie se utiliza más a menudo. En algunos casos se prefiere el modo paralelo.